y en muchas de las agendas políticas que hay totalmente diabólicas, evidentemente el diablo está presente, pero quien te tentó y quien me tentó y quien nos viene a molestar son más bien algunos de los chalanes del diablo, ¿verdad? El diablo probablemente ni siquiera sabe que existimos, sabe que existe México, no sé si sepa que existe Calimaya, ¿verdad? Y la Biblia habla de estos 4 rangos donde podemos ver que están en continentes, países, están en ciudades, están en estados, están en familias. Por eso de repente te encuentras que en alguna familia o en algún estado o en algún país hay tendencia a cierto vicio, a cierto pecado. Es evidente que en México hay un principado de idolatría. Hubo mucho tiempo en Tabasco un principado de suicidio, y así vemos nosotros que están organizados por rangos de autoridad, y contra ellos la Biblia dice es nuestra lucha. Por tanto, dice el versículo 13, porque tenemos nosotros estos adversarios, es que tenemos que tomar, dice la Biblia, toda la armadura de Dios. Y conmigo toda la armadura de Dios, dice la Biblia, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Algo bien importante es que hemos visto en estudios anteriores dentro de esta serie, que el enemigo no tiene libertad total sobre nuestras vidas, que de hecho él no puede tocarnos, no puede dañarnos si Dios no lo autoriza. Y lo vemos en el ejemplo de la historia de Job, donde para afectarlo primero requirió el permiso de Dios, que lo autoriza porque a través de eso iba a obrar para bien en la vida de Job. Y tendríamos que escuchar toda la historia para comprender bien el significado de esto. Sin embargo, sí tenemos que entender que esto no significa que yo puedo venir a Cristo, hacer una oración, desentenderme de Dios, vivir como me da la gana, y como el diablo no tiene poder, entonces no va a pasar nada. Porque cuando yo me aparto de mi vida en comunión con Dios y empiezo a ser rebelde a la voluntad de Dios y alejarme de la presencia de Dios, no en el sentido que Él ya no habita en mí, porque estrictamente hablando no me puedo dejar de su presencia, su espíritu habita en mi vida y no hay forma de vivir lejos de su presencia, pero sí, como lo hemos visto, puedo apagar su espíritu, lo puedo contristar. Cuando yo entonces dejo de buscarle, lo que sucede es que decimos que abrimos puertas, es que dejamos de estar bajo cobertura. Dios, como una manera de captar nuestra atención y hacernos ver que estamos mal y que necesitamos volver a casa, es que permite a veces que los ataques del enemigo vuelvan a tener éxito en contra de nuestras vidas. No es que Dios de esta forma dice para que se te quite, pagano, pecador, te voy a destruir, ni porque nos quiere como un titiritero manipulándonos, sino que simple y sencillamente, dado que Él está viendo que estamos desperdiciando nuestra vida, que no estamos viviendo con propósito, cuando nos alejamos, permite que momentáneamente seamos afectados, para no destruirnos, sino al contrario, para edificarnos. Pero para eso antes, como sucedió con el hijo pródigo, como sucedió con Nabucodonosor, tenemos que volver en sí, decir qué estoy haciendo lejos de casa, darme cuenta de lo que está pasando a raíz de haberme apartado de Dios, para entonces volver de nuevo a la presencia de Dios. Vimos algún día que la Biblia es clara y dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Cuando yo me salgo de ese abrigo, ya no tengo la protección de su sombra. ¿A qué voy con todo esto? A que no se trata solamente de creer que porque ya vine a Cristo e hice una oración recibiendo a Cristo, ya todo será color de rosa. Lo que vamos a aprender, querida familia, amigos que nos acompañan, es que hay, digamos, entre comillas, 2 tipos de fe. Lo digo entre comillas porque es la misma fe. Más bien podríamos resumirlo como 2 maneras de aplicar la fe, o 2 efectos de la fe en nuestras vidas. La primera, que es lo que conocemos como la fe salvífica, que es la que yo deposito en Jesús como Salvador cuando le entrego mi vida, no puede aumentar ni disminuir, y es algo que sucede una vez, que permanece para siempre. Primer gallo, ahí está. Y algunos no lo detectaron, ¿verdad? Solamente, o fueron muy respetuosos. Porque yo no puedo medio creer que resucitó o medio creer que no resucitó. Es muy sencillo. Resucitó o no resucitó, eso no es el Mesías, eso no es el Salvador. Cuando yo creo en Él como mi Señor, como mi Salvador, como el Mesías, soy salvo y vivo en victoria en ese sentido sobre la muerte y sobre el pecado, porque ya no tiene más efecto eterno sobre mi vida. Esa batalla, una vez que vine a Cristo, yo no la puedo perder.
La Biblia dice, y lo vamos a ver, que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a leer esto y ahorita te sigo explicando, ¿verdad? Quiero tantito brincarme porque creo que queda perfecto verlo desde ahorita. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hemos vencido al mundo en el sentido que el pecado ya no tiene efecto eterno sobre nuestras vidas, que la muerte ya no tiene efecto eterno sobre nuestras vidas. Vengo a Cristo, soy libre del pecado, tengo la vida eterna y nada ni nadie me puede arrebatar de sus manos. Es un regalo que ya no me puede quitar Satanás. Por eso Jesús dijo, cuando envía a los discípulos a predicar: no tengan miedo del que puede destruir el cuerpo, porque no pueden ellos, fríamente viéndolo, ¿verdad?, pues dañarles, dado que cuando ustedes mueren van a la presencia de Dios y reciben el regalo de la vida eterna. No suena muy alentador, pero es la forma en la que Jesús alentó a sus discípulos. Les dijo: muchachos, los van a perseguir, los van a apedrear, los van a aborrecer, pero no se preocupen, lo peor que puede pasar es que los maten, ¿no? No suena muy bonito. Imagínate que enviamos un grupo de misioneros al África y dices: oye, pero en la región a la que van, o al Medio Oriente, están matando cristianos, persiguiéndolos, y esperarían que les dijeran: no se preocupen, Dios está con ustedes, nada los va a tocar. Y que les dijéramos: no, miren, Dios los va a guardar, pero a lo mucho los matan y se van con el Padre, y no se preocupen, allá nos vemos, ¿no? Ya sea que vuelvan o no, aquí en la tierra o en el cielo, pero de que nos vemos, nos vemos. Sin embargo, Jesús, convencido de la vida eterna, y sus discípulos también, es lo que les dice: esa batalla ya está ganada, nada nos puede derrotar en ese sentido. Pero el gran problema es este, y es de lo que quiero hablar en este mensaje, que mucha gente se confunde y se le olvida que una vez que creyó en Jesús y recibe el regalo de vida eterna, ahora aquí en la tierra, los años que nos quedan, seguiremos enfrentando otro tipo de batallas que no ponen en peligro nuestro destino eterno, que no ponen en peligro el destino de nuestra alma, pero que sí ponen en peligro el propósito que Dios tiene para con nosotros aquí en la tierra. Y por eso la Biblia dice en Primera de Timoteo, si no me crees lo puedes ver en casa, capítulo 6, versículo 12, Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, porque en la fe hay una batalla día con día, con día, con día. Y no solo se trata de creer en Jesús para ser salvo, sino que ahora en esta batalla yo tengo que seguir viviendo por fe, tengo que seguir aumentando mi fe, tengo que seguir caminando en fe. Por eso la Biblia dice que el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. ¿Sabes cuál es el problema? Que mucha gente piensa que esta palabra vivirá habla de la vida eterna. Por la fe tengo vida eterna, pero es una palabra que en griego se utiliza en el Nuevo Testamento más para hablar de una actividad terrenal que de una vida eterna. Es una palabra que, si tú tomas una concordancia, aquellos que saben usar el Strong's o cualquiera que tengas, ¿verdad?, y buscas la palabra vivirá en el original, te vas a dar cuenta que las otras veces que se usa en el Nuevo Testamento está hablando de actividades seculares en el día a día. Y lo que la Biblia nos quiere decir en este pasaje de Romanos 1:17 es que en mi diario vivir yo necesito seguir viviendo por fe. No es: ya creí en Jesús, me tiro a la cama y ya todo está en orden y voy a vivir en victoria. No, creo en Jesús, tengo victoria sobre la muerte, tengo victoria sobre el pecado, pero va a haber nuevos retos, luchas, sueños, promesas de parte de Dios, ataques de parte del enemigo, obstáculos, dardos de fuego, como lo veremos, en los que yo necesito seguir viviendo por fe. Pero ¿cómo voy a vivir en victoria si de entrada no sé ni siquiera qué es la fe? No sé cómo aplico la fe a mi diario vivir, porque pienso que es solamente para salvación. ¿Y cómo le hago para aplicar en la vida diaria? ¿Cómo aumento la fe si de entrada ni siquiera sabía que se podía aumentar? No la fe salvífica, pero sí la fe diaria. Y te lo voy a demostrar en este mensaje, que de eso se trata. Y lo hemos titulado, como ya lo vieron. No, ya lo quitaron. Está bien rara esa primer letra, pero los que tienen don de discernimiento de jeroglíficos, dice de la parte de la serie de Dunamis Unilisa con poder, venciendo por medio de la fe. Y lo primero que vamos a ver, como ya te lo estaba adelantando, ¿verdad?, es que necesitamos la fe
para vivir en victoria. Y ahora sí, échenme la que sigue. Dice: la fe, nuestro escudo. Efesios capítulo 6, después de haber descrito la armadura de Dios, dice en el versículo 16, que sobre todo, o sea, toda la armadura es importante, pero dice la Biblia, dilo conmigo, sobre todo, no con esas ganas, tomad el escudo de la fe. Ahora, ¿para qué? Dice: para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. No sé si tú has meditado este versículo, que es interesantísimo, porque cuando la Biblia habla de los ataques del enemigo, los nombra por nombre y apellido, lo digo entre comillas. Es decir, la Biblia, cuando se refiere a las estrategias de Satanás, las narra de forma específica, en particular y de manera individual cada una de ellas, pero aquí está englobando todas. Sabemos, por ejemplo, que Satanás es el acusador de los hermanos y que viene a trabajar en contra de nosotros, trayéndonos culpa, vergüenza, condenación. Mira lo que hiciste, qué vergüenza, otra vez pecaste, caíste. Acuérdate lo que hiciste hace 10 años, si hubieras hecho este negocio o si no lo hubieras hecho, pero ahí está, por lo que hiciste estás como estás. Y trata de llenarnos de tal culpabilidad, que como la esposa de Lot, cuando Dios los rescató de Sodoma y Gomorra y les dijo: está mal lo que hicieron, pero dejen de estarse atormentando, salgan de aquí, miren hacia adelante, tómense de mi mano, no me suelten, no miren atrás. Iba avanzando la familia, pero ¿qué hizo la señora cuando le dijo Dios: no mires atrás? Voltear atrás, y se quedó paralizada. Representación de cómo hay muchos cristianos que no lograron superar su pasado, que aunque se encontraron con la palabra de Dios, que aunque vino Dios a tomarles de la mano y aunque les dio una nueva vida por delante, nunca la lograron vivir porque vivieron paralizados mirando lo que estaba quedando atrás. Y así hay gente llena de culpa que no, a lo mejor creen que Dios les perdonó, pero que no se han perdonado a sí mismos, que se siguen culpando por ese aborto, que se siguen culpando por ese adulterio, que se siguen culpando por esas malas decisiones que todos hemos cometido y que no estuvieron bien. Pero por eso es que Jesús vino a esta tierra hace 2000 años. Si no, no habría sido necesario su sacrificio, pero estábamos tan perdidos que requerimos de su sangre para ser limpios de todo pecado. Y tenemos que aceptar su perdón y creer que Dios nos da su perdón, que su misericordia es nueva cada mañana, para entonces poder mirar hacia adelante y no estar paralizados. Y de cada uno de estos ejemplos podríamos seguir hablando y hablando y hablando. No quiero ser exhaustivo porque me voy a desviar. Simple y sencillamente son resúmenes de cómo el enemigo viene a tratar de fastidiar nuestras vidas. Algunos con culpa, porque es el acusador de los hermanos. Y en la iglesia tiene algunos de sus chalanes que le ayudan. Digo, en el tercer servicio no, pero en el primero sí hay algunos. Mira al lado, se ve que tú eres de los del primero y hoy viniste al tercero nada más. La Biblia lo llama como el padre de mentira, otra de sus armas. Tratar de convencernos que no vamos a poder, lo hemos visto en la serie. ¿Cómo tú vas a servir a Dios? Nada. Tú orar por ese enfermo si no oras ni por los alimentos. Hasta crees que vas a sanar si cuando tú oras a los 5 minutos te quedas dormido. Tú predicar la palabra, brother, si tartamudeas, no, te vas a poner nervioso. Tú hablar de Jesús, te van a hacer preguntas que no vas a saber responder. Y hay mucha gente que se las cree. Yo muchos años creí que era incapaz de enseñar la Biblia porque escuchaba como un predicador de un versículo hablaba toda una hora y me impactaba tanto, porque yo decía: yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. Y estaba engañado, paralizado con esa estrategia del padre de mentira, creyéndome sus mentiras, hasta que un día abro la verdad de la palabra de Dios y me encuentro que una mula le habló a un profeta llamado Balaam para exhortarlo. Y dije: ¿y si la mula habló, por qué yo no? Cuando dudes que Dios te puede usar, acuérdate que una mula habló. Párate frente al espejo y pregúntate: Dios, yo estoy mal, pero ¿quién estará peor, la mula o yo? Y si la mula habló, ¿por qué no vas a hablar tú? Dile al de al lado, si eres igual de mula. Y la verdad me hace ver el engaño en el que yo estaba, que si era cierto que yo no podía hablar, pero ¿quién dice que se trataba de lo que yo iba a hablar? Y hoy sabemos, como lo hemos visto en la serie, que no se trata de nosotros, sino del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Y el poder que hay en nosotros por medio de su presencia en nuestras vidas.
Satanás a veces opera con condenación, a veces con mentiras, a veces con tentaciones. Casi siempre cuando se habla del diablo, ¿verdad? No, es que te va a traer las drogas y el alcohol y el vicio y las adicciones. Y sí, también algunas vienen del mundo, otras de nuestra carne, otras vienen de parte del diablo. Y podríamos seguir hablando de un resumen de cada una de sus estrategias, que son tan evidentes que Pablo se atrevió a decir que no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Si fueran todas novedosas, ultra secretas, desconocidas, Pablo no habría dicho esto. Quizá Pablo, pero no el que inspiró a Pablo, que fue el Espíritu Santo. Pero el diablo es tan poco creativo que por eso la Biblia dice desde hace 2000 años, ya sabemos cómo opera. Y es mucho más fácil enfrentarlo porque no ignoramos sus maquinaciones, porque al pasar los años él se dio cuenta que no tiene que ser creativo, que simplemente va cambiando las formas, pero los principios o los métodos siguen siendo los mismos. Otro de sus métodos es tropezarnos. Te voy a meter el pie, voy a hacer que pongas tu mirada en el hombre. Y te encuentras a mucha gente en la calle totalmente apartada de Dios, perdida, amargada contra Dios, contra la iglesia, y que le preguntas qué pasó y dice, ya no voy porque todos son hipócritas. Es la principal causa de apostasía. Y cuando me encuentro a alguien así le digo, bueno, pues tú eras el primero de ellos, porque cuando ibas decías que tenías tu mirada puesta en Jesús, y con esto me confirmas que la tenías puesta en el hombre. Digan conmigo, jaque mate del pastor. Tú eras más hipócrita porque hablabas de una relación, y confirmas con esto que solo tenías una religión, que tu relación con Dios dependía del hombre y que nunca tuviste una conexión vertical directa, porque si no, no estarías apartado. Te la compro que te cambiaste de congregación, pero no te compro que por eso te apartaste de Dios. Y generalmente cuando alguien ha dejado de congregarse, me pueden decir mis, y muchos dicen, yo me congrego en Facebook. Saludos a los que nos siguen a través de internet, ¿verdad? Pero la realidad es que tarde o temprano son simplemente pasos para terminar completamente fríos, apartados totalmente de Dios. En eso es donde la gran mayoría termina llegando. Hay gente que por excepciones especiales, ¿verdad?, realmente no tiene manera de congregarse, gente en lugares donde no ha encontrado, y es una historia distinta, y Dios de otra manera lo sostiene, pero hay mucha gente que se empieza a apartar completamente amargada, y no se dan cuenta que cuando murmuran de la iglesia están murmurando de ellos, porque ellos son la iglesia. En el evento que invitaron antier me pidieron, oye Jesse, habla por favor del servicio, y fue una de las partes que dije, ¿verdad? No es el tema de hoy, pero me fascinó esto. Les digo, es que hay mucha gente que viene y se queja de lo que no le gusta, pero no hace nada para que las cosas cambien. Es más fácil murmurar de lo que no se está haciendo que poner de tu parte para que se haga. Lo ilustro con un ejemplo. Hace algunos años, cuando no era pastor, era líder de jóvenes, entonces la gente tenía más confianza de acercarse a hablar de lo que no le parecía, porque cuando uno es pastor solo murmuran de ti, pero no te dicen lo que podría mejorar. Me han dicho, oye, ¿y por qué no has hablado con esa persona que está en pecado? Y yo, pero porque yo ni siquiera sabía que estaba en pecado, porque yo no soy la cuarta persona de la Trinidad, porque yo no soy el Espíritu Santo, porque soy pastor, no soy omnisciente ni omnipresente, ni tengo hackeadas sus redes sociales para andar espiando a ver qué hace y qué dice. ¿Por qué Pablo puso orden con los corintios? Porque los de Cloé le avisaron de los pleitos que había entre ellos. Entonces, si no vienen primeramente con nosotros para informarnos, ¿cómo es que lo vamos a corregir? Entonces te encuentras casos de personas que dicen, me voy porque no me pareció esto, y luego regresan. Me vuelvo a ir porque otra vez no me pareció esto, y vuelven a regresar. Y otra vez me voy porque no me pareció esto, y vuelven a regresar. Y te enteras hasta la tercera vez que regresaron de por qué se fueron la primera. Entonces esta jovencita me dice, me voy de Vida Nueva porque faltan discipulados, se van a romper las uñas, me dicen Barbie. Le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, faltan discipulados, hay muy pocos. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia?, le pregunté. Más de 10 años. ¿Por qué no das un discipulado tú? Ah, no, que los den otros. No te estás quejando de la iglesia, te estás quejando de ti, porque tú eres parte de la iglesia. Y por la apatía de gente como tú es que no hay discipulados. Porque la gente que tiene tiempo como tú, que debería ser maestros, y no conforme a mi opinión, sino lo que se dice en la carta a los hebreos,
No dice Jesse, di conmigo, lo dice el Espíritu Santo. Es lo que Él inspiró, que muchos debiendo ser ya maestros, por la falta del uso de los sentidos, por su apatía espiritual, por no vivir lo que han recibido, tienen necesidad de que se les vaya a enseñar otra vez los primeros rudimentos y bases bíblicas. Y hay gente que está en un círculo vicioso que nunca termina. Y le dije, te estás quejando de ti misma. Porque es muy fácil decir no hay estudios, pero ¿por qué no mejor te acercas con los pastores a decirles, yo quiero dar uno, aquí estoy a sus órdenes, pastor? Hasta el gallo Claudio predicó. Oye, hija. Así le dije. Hablas, aguas. Cuando hablas mal del cuerpo de Cristo, porque probablemente estás hablando mal de ti mismo. Hay muchas cosas que hacemos que antes no se hacían, que se comenzaron a hacer porque personas, al detectar la necesidad, en vez de quejarse, decidieron contribuir y proponer para que se llevaran a cabo y para que se hicieran. Pero cuando yo no entiendo esto y pongo mi mirada en el hombre y en lo que está mal, en lo que dijo, en lo que hizo, en el hermano, cómo me vio, y si se pelearon los líderes y cómo me saludaron, etcétera, etcétera, termino tropezado. Y el enemigo, yo he visto con el tiempo que no necesita destruirnos si puede neutralizarnos. Él no necesita hundirnos en el pecado, le basta contenernos como quizá nos tiene, religiosos, sentados los domingos sin ser luz en ningún lado, sal en ningún lado, simplemente alumbrando aquí adentro, pero completamente con tinieblas allá afuera. Y todos estos ataques en Efesios capítulo 6, son resumidos con este término: los dardos de fuego del maligno. Fíjate, me preguntaba yo cuando estudiaba esta porción, ¿por qué no dice, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar las acusaciones del enemigo, las mentiras del enemigo, las calumnias del enemigo, con el que puedas apagar los vicios del enemigo, los pecados del enemigo? Resume todas sus diferentes estrategias con un término: los dardos de fuego del maligno. Y esto me fascina porque quiere decir que tanto para sus mentiras, como para sus acusaciones, como para sus tentaciones, como para sus tropiezos, como para todo lo que pueda traer, basta solamente una herramienta para apagar todos sus dardos: el escudo de la fe. O sea que no necesito esto para aquello, y esto para aquel, y esto para el otro. Y dices, híjole, ya se me olvidó, ahora ¿cómo le hago? Porque sé, por ejemplo, luego libros o prédicas, los 46 pasos para vencer a Satanás, los 31 pasos para vivir en victoria. Dices, ya se me olvidó el 17 y el 24, ya valí. Se resumen todas sus armas en una frase: los dardos de fuego del maligno. No importa con cuál venga a quererte quemar, una sola cosa basta para detenerlos, y es el escudo de la fe. Y me fascina y sonrío porque si entendemos esto y lo que vamos a ver en el resto del mensaje, que viene lo mejor, no importa qué lance, todo va a quedar en el mismo escudo. Si no lo entiendo, entonces no importa qué lance, todo me va a dañar. Cuando yo tomo el escudo de la fe, no es que no me va a atacar, pero hasta ahí van a llegar. Mis hermanos, quisiera decir que todos los cristianos viven en victoria, pero en las cartas que se escriben a las iglesias en Asia, a las iglesias, en Apocalipsis 2 y 3, en los 7 mensajes te encuentras este término: al que venciere le daré. ¿Por qué no se da por hecho que todos vencieron si se está escribiendo a la iglesia? Porque a lo mejor toda la iglesia vence en el sentido que si en verdad creyó y esa iglesia tiene vida eterna, pero en la batalla de la fe no toda la iglesia está venciendo. Hay gente en el cuerpo de Cristo que está viviendo en derrota, que los dardos de fuego del maligno los están quemando, que se han creído las mentiras, que han caído en sus trampas, que se han dejado tropezar por sus calumnias, que se han dejado engañar por sus mentiras, que han caído en la condenación.
Y lo más fácil para mí sería compartir un mensaje motivacional como están de moda en este pseudoevangelio humanista que predomina hoy en el mundo, y decir: hermanos, los dardos de fuego del maligno no nos van a dañar, porque con el escudo de la fe los vamos a apagar en el nombre de Jesús y saldremos victoriosos y la iglesia conquistará las naciones. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Urradabada, oh rabadabadú. ¿Y qué estarán haciendo? Yo he estado en congresos así, pero conozco la vida de mucha de esa gente y sé que no viven en victoria. Entonces, ¿de qué me sirve que pasemos 10 minutos bonitos si el resto de mi vida sigo estando quemado? Y por eso es que es mejor que seamos confrontados con la verdad, no para llenarnos de culpa, sino al contrario, para abrir los ojos y decir: gracias, Señor, porque ahora sé cómo de aquí en adelante, aunque no me gustó lo que escuché, pero de hoy en adelante va a ser maravilloso, porque me va a ayudar realmente a vivir en victoria. Y lo primero que tengo que aprender es: ¿qué es la fe? Lo segundo, ¿por qué la fe me lleva a vivir en victoria? Lo tercero, ¿cómo puedo tener fe? No puedo irme al último punto si no comenzamos de lo esencial. Hay gente que no tiene idea qué es la fe. Mucha gente piensa que la fe es como que decidió poner su confianza ciegas en alguien que no tiene la certeza que existe, pero que por fe decidieron creer que es así. Y si no, pues ya ni modo. Inclusive se utiliza este ejemplo que suena bueno, ¿verdad? Pero que realmente no tiene sentido cuando tú entiendes lo que es la fe. Gente que se encuentra con un ateo y que dice: bueno, mira, si Dios no existe, yo no perdí nada, pero lo que tú vas a perder. No, al revés. Si Dios no existe, pues tenías razón y yo no perdí nada, porque viví feliz. Pero si Dios existe, de lo que tú te vas a perder. Y así es como mucha gente piensa. No, pues ya, si no existe Dios, pues de todas formas viví feliz. Pero si existe, qué bueno que decidí creer en Él. Esto es lo más ridículo que he escuchado en mi vida, junto con el término la fe ciega. Y la gente que no estudia y todo se lo cree dice: wow, es ciega. Pero es decidir creer. ¿De dónde nos sacamos esto? Cuando de entrada el padre de la fe, Abraham, jamás caminó a ciegas. Jesse, pero no sabía dónde iba. Pero el creador del universo audiblemente le dijo: te mostraré a dónde ir. Y eso aquí en China no es caminar a ciegas. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores te diga: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, y te engrandeceré, y serán benditas en ti las familias de la tierra, y serás bendición, y estaré contigo. No tiene nada que ver con caminar a ciegas. Caminar a ciegas que le dijera: deja tu tierra y tu parentela, camina y a ver qué pasa contigo. Pero tiene la promesa del Creador de que lo va a bendecir. Y eso es caminar por fe. A veces con cierta incertidumbre de no saber a ciencia cierta a dónde voy, pero siempre con la convicción de saber que en ese camino Dios está conmigo. Que no sé dónde va a acabar, pero que sé que va a terminar bien, porque tengo su promesa. Por eso Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El mundo espiritual. ¿Qué es la certeza de lo que se espera? ¿Qué espero de parte de Dios? El cumplimiento de sus promesas y de sus profecías. La fe no es pues saber qué pasa, quién sabe, quizá, tal vez, pero échale ganas, ten fe. Y hay mucha gente que va toda apachurrada por la vida. Pues sí, las pruebas, hermano, la adversidad, la enfermedad, el diablo, pero pues hay que tener fe. No, eso no es fe. Fe es decir: Señor, no veo en el mundo espiritual lo que está pasando, estoy rodeado de adversarios, pero creo, como le hizo ver Eliseo a su siervo cuando abrió sus ojos, que aunque no lo pueda ver, son más los que están conmigo que los que están contra mí. Que veo a mis enemigos y a la gente que me acecha, y los chismes y las envidias y las traiciones, pero que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que hace mucha gente? Ve solamente lo que sus ojos físicos alcanzan a ver, y por eso está preocupada. La crisis de enfermedad y las guerras y las catástrofes, y quién va a gobernar en el mundo, y qué va a pasar, y si queda este partido, aquello, esto y lo otro, y por eso están con incertidumbre. Pero me fascina un ejemplo en el libro de los Hechos, cuando un barco donde iba Pablo con Aristarco y con Lucas estaba a punto de naufragar.
Lucas hace algún tiempo lo vimos, estaba tan atento a todos los detalles que dice textualmente, escribiendo en primera persona: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero ¿qué tuvo Pablo? Comunión con Dios, porque veremos más tarde que no hay fe si no hay comunión. Y en esa intimidad, un ángel de parte de Dios le da una palabra: Pablo, no temas, porque aquí Jehová te ha concedido a todos los que están contigo en esta nave. Y por eso el hombre se pone en pie en escena y dice: señores, no tengan miedo. Y no vino con una promesa hueca, no vino con échenle ganas, todo va a estar bien, ánimo, visualízate, confiesa, declara, decreta. No, él no vino con payasadas, él vino con palabra. Porque hoy la iglesia dice: y decreto, y confieso, y establezco, y declaro. Porque hablan lo que no han escuchado en la intimidad. Inventan públicamente lo que se les ocurre, porque no tienen una palabra a la cual aferrarse, porque no hay comunión con Dios. Cuando hay comunión, no tengo que andar diciendo decreto y establezco y declaro. Me paro y digo: Dios me dijo esto, esto dice su palabra. No ando diciendo y decreto que mis hijos serán salvos, de que más bien digo: Señor, tu palabra dice que serán salvos. Cuando tengo una palabra, entonces puedo caminar por fe. Pablo dice: hoy he estado conmigo. Escuche esto que dice a continuación: el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, porque te he concedido a todos los que navegan contigo. Mientras los demás temían, Pablo dice: no teman, porque hoy he estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Representa al cristiano que en vez de dejarse apagar por lo que dijo el jefe, el doctor, la crisis, los gobernantes se paran y dicen: sabes, no me importa que hagan ellos, como se equivocaron todos los que iban en la nave, el capitán, el dueño, el jefe de los esclavos, tomaron malas decisiones que llevaron la embarcación a la tormenta, pero mi vida no les pertenece a ellos. Yo no soy de ellos, yo no les sirvo a ellos, yo soy de Dios, yo les sirvo a Dios. Y aunque pase lo que pase en el mundo, tengo una palabra de Dios que dice que aún en medio de la tormenta todo va a estar bien, porque Él está conmigo. Y es cuando puedo tener paz en medio de la tormenta, cuando tengo la certeza de que no sé qué vaya a pasar mañana en el mundo, pero Jesús seguirá siendo Rey de reyes y Señor de señores, que puedo respirar con paz y estar tranquilo y decir que venga lo que venga, sé quién está conmigo, no temeré, porque tengo la certeza de lo que se espera. No porque me lo inventé, porque lo decreté, sino porque en la intimidad de Él me lo habló, porque tengo una palabra de parte de Dios, porque tengo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque creo que en el mundo espiritual, aunque no lo pueda ver, Él está operando a favor de su propósito sobre mi vida. Esto es caminar por fe, es caminar con esa seguridad, no en lo que tú te inventaste, sino en lo que Dios te mostró. Y hay una gran diferencia. Es caminar con la tranquilidad de que aunque no lo puedas ver, Él está contigo. La fe viene de una palabra griega bien interesante, que es la palabra pistis, y no tiene que ver con pistear. No se hagan emociones los hombres. Significa confianza o convicción, de modo que según la raíz de la palabra y la definición, fe podríamos resumir que es básicamente confiar en Dios y creerle a Dios. Confiar en Dios y creerle a Dios. ¿Por qué a medida que yo confío en Dios y le creo a Dios, comienzo a vivir en victoria? ¿Por qué por la fe voy a vivir en victoria en esta batalla de la fe? Muy sencillo. Te doy un resumen rápido de algo que podría tomar un mensaje por cada punto, pero solamente es parte de lo que nos va a llevar a lo que sigue. Porque cuando yo le creo a Dios, lo obedezco a Dios. Cuando lo obedezco a Dios, hay buenos resultados. No en el sentido que Él dice: como fuiste un buen perrito hoy, toma tu croqueta, porque así lo ve mucha gente que se burla del cristianismo, como un Dios manipulador. No, esto es muy sencillo. Él es nuestro creador. Nos dio un manual de vida, donde aquí nos dice cuál es la mejor decisión que puedo tomar en todas las áreas de mi vida. Cómo ser como padre, como hijo, como esposo, como siervo, como ciudadano, como trabajador, cómo administrar mis finanzas, cómo cuidar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu. Cuando yo violo las instrucciones del manual, hay resultados naturalmente negativos, no porque Él mandó un rayo del cielo, sino porque fueron consecuencias naturales de mis actos. La ley de la siembra y la cosecha. El que siembra para la carne, de la carne recoge corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu recoge vida. Entonces, una persona que le cree a Dios
naturalmente le va a obedecer a Dios. Hay mucha gente que hoy a lo mejor dice, yo le creo a Dios. Y yo te respondo, pero yo no te creo a ti. Porque aunque quisiera creerte, a veces algunos de tus hechos me demuestran lo contrario. Porque si en verdad le creyeras a Dios, obedecerías a Dios. Al vivir consciente y voluntariamente en rebeldía, no hablo del cristiano que en una batalla de repente cayó, porque de eso somos parte todos. Y no se trata de poner cargas que ni yo llevo y ser legalista y decir, te equivocaste, eres un mentiroso, porque en esta batalla del día a día, con este cuerpo contaminado por el pecado, naturalmente llegaremos a cometer errores. Pero es distinto que lo reconocí y arrepentido voy y pido la ayuda de Dios para cambiarlo, a que con cinismo, alevosía y ventaja digo, ya sé lo que Dios dice, pero no lo quiero hacer, yo tengo una mejor forma de hacer las cosas. Voy a violar los principios de su palabra y vivir sistemáticamente en pecado cada día de mi vida, porque creo que ese camino es mejor. Esa persona demuestra que a Dios no le cree nada. Y ahí tienes al país donde vivimos, donde el 90% de los mexicanos dice que cree en Dios. La pregunta es, ¿se nota en el país? Porque como lo veremos más adelante, una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta es creerle a Dios. Y hay mucha gente que cree en Dios pero no le cree a Dios y lo refleja con su estilo de vida. Cuando adultera, cuando tranza, cuando daña al prójimo, cuando es mentiroso, cuando es hipócrita, cuando guarda rencor, cuando no quiere tratar con todo esto y más. Lo que le está diciendo es, Dios, sé lo que tu palabra dice, pero yo tengo mejores formas de hacer las cosas. Implícitamente le están diciendo, Dios, no te creo. Resultado final de las malas decisiones, consecuencias negativas. Vivimos en derrota por falta de obediencia, hay falta de obediencia por falta de fe. Porque cuando le creo a Dios, como te compartí la semana pasada, que creo que me tocó primer y segundo servicio, voy a obedecer aun cuando lo que me dice vaya en contra de los intereses de mi carne o aparentemente al presente pueda no tener sentido. Lo segundo que sucede es que dejo de creer las mentiras del enemigo, porque ahora conozco la verdad de Dios. Entonces el enemigo me dice, no puedes. Bueno, ¿qué crees? Pero que el Dios creador del universo me dice que sí puedo. Entonces ya no me afecta lo que diga él ni lo que digan los demás. Hay gente muy dañada y que es que mi papá me dijo y mi esposa me dijo y mi esposo me dijo y el jefe me dijo y el pastor me dijo. Y el problema no es lo que te dijeron, el problema es que está pesando más lo que te dijeron que lo que Dios te dijo. Porque en la balanza quizá es muy poco el peso de lo que Dios te ha dicho por tu apatía, y por supuesto entonces pesa demasiado lo que los demás te dicen. Entonces cualquier crítica, cualquier burla, cualquier comentario negativo te hace daño, porque no tienes el respaldo de todo el peso de la gloria de la palabra de Dios diciendo lo contrario. Yo cuando empezaba a predicar, por ejemplo, me importaba mucho qué pensaran los demás del mensaje, y esto es peligrosísimo, porque de ahí que tienes predicadores que como nunca procesaron esto, se dedican al final de sus vidas a agradar a la gente con su mensaje. Y es muy común. Gente que empezó bien, que ahora predica puro mensaje humanista, ¿verdad? Porque hay tantos complejos y baja estima que lo que buscan es ser reconocidos por la gente. Yo un día entendí que el éxito del mensaje no radicaba en la respuesta de la gente, sino en haber hablado lo que Dios me mandó a hablar. Que no tenía que esperar al término de la prédica para ver cómo reaccionó la gente y entonces saber si fue bueno o malo, sino que antes de subirme a predicar, si yo estaba seguro que estaba hablando lo que Dios me dijo, el mensaje sería un éxito, aunque me terminaran apedreando por ello. Pregúntale a Esteban, quien lo vivió de forma literal. Podríamos decir que fracasó, porque después de predicar lo que obtuvo no fue un aplauso ni una ofrenda, sino piedras que lo mataron. Pero el hombre murió viendo los cielos abiertos y la gloria de Dios. Tuvo éxito no por cómo la gente respondió, sino porque habló lo que Dios le dijo que hablara. ¿Me explico? De ahí en adelante pregúntame, y no quiero que lo malinterpretes, siempre abierto a la crítica constructiva, siempre reconociendo comentarios que buscan que pueda mejorar el mensaje y lo que compartimos, etcétera, pero no en ese sentido, sino en el otro que te estaba explicando, de agradar a los hombres. Con todo respeto, mi hermano, ¿qué es lo último que me interesa cuando termino de predicar? Lo que tú pienses o opines del mensaje. No lo malinterpretes. Crítica constructiva, bienvenida. Pero que me baje y cómo reaccionaron y qué dijeron. ¿Les gustó? ¿Aplaudieron? ¿Se rieron?
ahí te va la papa caliente, a ver qué haces con ella. Y si esa papa venía de Dios y yo te la di, yo me bajo tranquilo, Señor, ya les di lo que tú me dijiste. ¿Cómo lo recibieron? Ya no es mi problema, ese es de ellos. Porque mi chamba no es agradarles, sino hablar lo que tú me mandes a hablar. ¿Me explico? Entonces, cuando yo tengo fe y le creo a Dios, hay muchas cosas en mi vida que empiezan a cambiar. Me deja, como te decía, lo que me fui con esto, me deja de afectar emocionalmente lo que digan los demás. Si viviéramos de sus opiniones, mis hermanos, seríamos, creo que todos los pastores del mundo, la gente más frustrada, más deprimida y más triste. Porque un día hablas bonito y el pastor amado, el mejor del mundo. No, el futuro profeta del universo. Un día los exhortas, los disciplinas, los mandas a la banca. Entonces el pastor amado es un candidato al anticristo. No, yo creo que el pastor no desciende de Medio Oriente, porque para mí que es la bestia, ¿verdad? ¿Y por qué seguimos adelante quienes lo hacemos? Porque hay muchos que no lo hacen. Hay un índice que ni te imaginas de pastores que se suicidan, que abandonan el ministerio, totalmente deprimidos, porque nunca entendieron esto, que a la gente es imposible agradarle. Y si tú no lo entiendes, en tu área, en tu vida, vas a terminar igual. En cambio, cuando sabes lo que Dios dice, que Él está contigo, que se agrada de ti, que te ama, ya no te pesa lo que digan los demás. Que estás feo, Dios dice que estoy guapísimo. Que estás fea, no, soy la niña de sus ojos. No sirves para nada. Hechos 1 dice que tengo el poder de su Espíritu Santo. Imagínate lo que voy a poder hacer con eso. Burro fracasado. 1 Corintios 12 dice que tengo dones que me dio el Padre a través del Espíritu Santo. ¿Cómo la ves? ¿Me explico? Las mentiras del enemigo ya no te pesan. El peligro de la muerte personal o de un ser querido ya no te hunde, porque ahora crees en la eternidad. Y en ese sentido es que una persona, cuando empieza a tener fe, vive en victoria. Por eso que la galería de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11 nos habla de un grupo de personas, hombres y mujeres, que vencieron sobre infinidad de situaciones, todos ellos por medio de la fe. No dice por medio de sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus recursos. Fue que vencieron por medio de la... Hasta mudos se quedaron de la exhortada que hace rato les tocó. Perdón que les sale tan claro, mis hermanos, pero ya menos de hoy en adelante saben por qué no me ando con rodeos. Por medio de la fe fue que toda esta gente venció. Muchas cosas tenían distintas, vivieron en épocas distintas, pero una cosa en común los llevó a vencer. Fue su fe. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de la fe? Ese mismo pasaje de Hebreos 11 dice algo interesantísimo, que nos enseña lo que hace rato te adelantaba, y es que no solo se trata de creer, sino de creerle. Porque Hebreos 11, cuando define la fe y después habla de los héroes de la fe, nos dice en el versículo 6 algo importantísimo acerca de la fe que mucha gente no ha puesto atención. Y dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No solo se trata de acercarme creyendo que Dios existe, sino acercarme creyendo también lo que Dios es capaz de hacer. No es solo creer en Dios, es también creerle a Dios. Si piensas que estoy equivocado, lee lo que Jesús dice acerca de la oración en Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24, donde Él dice: creed en Dios, y luego dice: y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, por supuesto si es conforme a la voluntad de Dios. Y dice: y entonces todo lo que digas será hecho, o todo lo que pidas lo recibirás. ¿Cuándo? No solo cuando creí en Dios, sino cuando creí lo que podía recibir de parte de Dios. Creer en Dios es la primera parte de la ecuación, pero queda incompleta si no le creo a Dios. Y aquí viene el gran problema del asunto. Hay mucha gente, no solamente en México, sino en las iglesias, que dice: pastor, yo creo en Dios. A lo cual respondo: si ya estamos hablando tan claro y sin rodeos, felicidades, mi hermano. Cuando tú crees en Dios, ya cumples con el primer requisito para convertirte en demonio.
puedes meter tu solicitud al reino de las tinieblas para que te asciendan a demonio. Porque para ser demonio, ¿qué crees? Tienes que creer en Dios. No hay demonios ateos. La Biblia dice en Santiago 2:19 que los demonios creen, y no es una palabra distinta, es la palabra pisteuo, de pistis, que significa que tienen fe. Di conmigo, la Biblia dice que los demonios tienen fe, pero eso no le quita lo demonio. Eso no les gustó decirlo. Ahora, esto nos trae buenas noticias. Si tienes un hijo, un esposo, un ser querido que se autoproclama ateo, a lo mejor estás muy afligida. Es que dice que viene del chango, pastor, y mira a su papá, a lo mejor qué tal que tiene razón, ¿verdad? Dentro de la angustia que te puede traer eso, ten alivio con esta realidad. A lo mejor es muy ateo y muy malo y perdido y lo que quieras, pero a demonio te prometo que todavía no llega. Porque para evolucionar a nivel demonio, primero tendría que dejar su ateísmo, porque los demonios creen, lo cual nos enseña que el simple hecho de creer en Dios no se va a oír ortodoxo si alguien solamente escucha la oración en sí misma, pero dentro de este contexto, la realidad es que creer en Dios no sirve para nada. ¿Cómo dice eso, pastor? Satanás cree en Dios, pero no le creyó a Dios porque pensó que podía tener un mejor reino, volviéndose él su propio Dios. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Y aquí es donde mucha gente cae en esta trampa. Viene a Cristo, dice creo en Dios, pero no le ha creído a Dios. Tiene una religión en la que cree que Dios existe, pero no está convencido de lo que Dios dice, y por eso vive como le da la gana. Porque no basta con creer en Dios, como lo hace el 80-90% de los mexicanos, que van por el camino angosto, camino a la perdición eterna, y la cosa cambia hasta que comienzo también a creerle a Dios. La pregunta es, ¿cómo logro esto? Y con esto quiero terminar, y viene la parte más importante del mensaje. Los discípulos le piden a Jesús en Lucas 17:5, Jesús, aumentanos la fe. ¿Cómo puedo aumentar la fe? 3 pasajes clave. A veces la gente solo se queda con uno. Romanos 10:17. La fe es por el oír por la palabra de Dios. De ahí que mucha gente piense que para tener fe basta con leer la Biblia. Resultado, tienes a mucha gente que tiene mucha información, cero comunión. Resultado de la ecuación, gente legalista, religiosa, que habla mucho, pero que no vive nada. Algunos de ellos les llamo yo teólogos del internet, despotricando en redes sociales de los demás, burlándose de medio mundo. Les preguntas, ¿dónde te congregas? ¿En qué sirves? ¿A quién le predicas? ¿A cuántos discipulas? La respuesta es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Solo están tras su computadora demostrando lo mucho que saben, confirmando al mismo tiempo con eso que todavía no saben nada. El conocimiento es importante, no estoy diciendo que no. Soy el primero que cada rato está exhortando a que estudiemos la Biblia. Pero si la vida cristiana se limitara a adquirir conocimiento, Satanás sería el mejor cristiano del mundo, porque él sabe más de la Biblia que tú y que yo. Tentó a Jesús con la Biblia. ¿Cómo la domina? Que pensó que podía tropezar al Hijo de Dios citándole las Escrituras. De hecho, Pablo dice que sus ministros se disfrazan como ministros de luz. Y gente satánica tras púlpitos predica la Biblia y la maneja a la perfección. Conocimiento no es suficiente. El diablo sabe más de la Biblia que tú y que yo, pero corrígeme si estoy equivocado. Hasta donde yo recuerdo, sigue siendo el diablo, ¿o no es así? ¿O ya dejó de serlo? ¿Ya se congrega? ¿Ya es cristiano? ¿No es cristiano? ¿No se congrega? ¿Pero cómo si se sabe la Biblia? ¿De memoria? La información importa, pero es como tener la mejor receta preparada y no echarle sal o el último ingrediente para que todo cuadre. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, descrito o resumido en 9 características, de las cuales una de ellas es la fe. Y por otra parte, Salmo 9, versículo 10 dice, en ti confiarán, y dijimos que fe es confianza, convicción. O sea que David está diciendo, en ti tendrán fe los que conocen tu nombre, no los que saben cómo se llama Dios.
no los que conocen la nomenclatura. No es de que, como ya sé que se llama Jehová, confío en él. Lo que quiere decir es que confían en él los que saben quién es Dios, los que conocen no el nombre de Dios, sino lo que implica ese nombre, qué hace ese nombre, cómo actúa ese nombre, quién es ese nombre. Los que saben quién es Dios. Es como, por ejemplo, para que quede más claro, cuando tú te enojas con alguien y le dices, ahora sí me vas a conocer, ahora sí vas a saber quién soy. ¿Lo has dicho? ¿Cuántos han dicho esto? Levanten la mano. Toda la bola de paganos. No, no es cierto, yo también lo he dicho. ¿Qué significa? Que ahora sí vas a saber quién soy. Mucho gusto, Jesse Bermúdez. No, sino que ya conocía quién eras, pero ibas a revelar algo de ti que todavía no conocía. Y es lo que está diciendo David. Solo confía en Dios aquel que conoce lo que otros no conocen de Dios, aquellos a quienes Dios se ha revelado. Juntando estos tres pasajes llegamos a una conclusión preciosa. La fe es algo que produce el Espíritu Santo. De entrada tenemos que entender esto. Tú no puedes venir con un pastor, ore para que Dios me dé fe, porque yo no puedo impartirte la fe, que es lo que mucha gente hace, recibe la fe. No, es fruto del Espíritu. Pero ¿cómo se produce? A través de mi contacto con la palabra de Dios y de mi comunión personal con Dios. Entonces, cuando yo camino, como lo vimos en los últimos mensajes, en la presencia de Dios, en comunión con Dios, en el Espíritu, a medida que vengo a su palabra y se revela mi vida y le conozco, sé quién es, empiezo a través de la palabra y de la comunión a recibir por parte del Espíritu Santo como fruto en mi vida, fe. Conocer a Dios íntimamente a través de mi relación y a través de su palabra empieza a hacer que yo empiece a confiar más en Él. No es algo imposible de entender, ni místico, ni metafísico, ni nada por el estilo. Es súper sencillo y te lo voy a explicar con un ejemplo. Si me apoyan con el teclado ya para que sepan que ahora sí vamos a terminar. He puesto este ejemplo antes y algunos se lo saben, pero cada que hablo de la fe me gusta ponerlo porque es la forma más sencilla de explicar algo que para muchos es tan confuso y que puede ser tan sencillo. ¿Cuántos casados o casadas nos acompañan esta mañana? Levanten la mano, todos los casados y casadas. Felizmente casados, dejen la mano arriba, los que no, bájenla. A ver, creo que algunos no entendieron porque vi manos que se bajaron después. Por tu bien, mi hermano, te voy a dar una segunda oportunidad si no quieres padecer 3 semanas consecutivas de ayuno y oración. Casados, manos arriba. Felizmente casados, no las bajen. Ahora sí, ya después de la mirada apocalipsis de la señora, todas las manos se conservaron arriba. ¿Recuerdan el día que ustedes se conocieron? Traten de recordarlo, por favor. La primera vez que se vieron, cuando no sabías ni siquiera el nombre de la persona con quien hoy compartes tu vida. ¿Ya lo tienes en mente? ¿Dónde fue? ¿En la calle, en la escuela, en la plaza, en el antro, en la cantina, donde quiera que haya sido? No, se ríen, pero algunos antes de Cristo ahí se conocieron. No se hagan, ¿no? Algunos dicen, nos conocimos en la iglesia. Bueno, gloria a Dios, fue el caso de mi esposa y mío, pero no en todos los casos es así. Y eso es irrelevante el día de hoy. ¿Qué hubieras hecho, mi hermana, si quien hoy es tu esposo aquel día te hubiera dicho, ¿qué tal, nena? Mucho gusto, soy tu futuro esposo, el padre de tus hijos. Hoy no me conoces, pero algún día me dirás papirrín. Y vas a entregarme tu vida y yo a ti la mía. Te voy a hacer muy feliz y vamos a pasar juntos momentos inolvidables. No me conoces, pero te advierto que yo soy quien te va a cuidar, amar, respetar, te voy a hacer feliz. Y quiero comenzar desde hoy. Te preparo una sorpresa que no tienes idea. Pero como es sorpresa, necesito que confíes en mí y dejes que te vende los ojos y te suba a la cajuela de mi coche para llevarte a un lugar maravilloso. No te preocupes, todo va a estar bien. Confía en mí. ¿Cuántas de ustedes hubieran dejado sorprender de esa manera por ese hombre desconocido aquella ocasión? Levanten la mano, todas las facilotas, digo, las hermanas que digan que sí. Nadie.
Si saliendo de esta reunión tu esposo hoy por la tarde te hace la misma propuesta: mi amor, te quiero sorprender, tengo una sorpresa para ti, te va a gustar, pero como es sorpresa, pues no lo puedes ver, te voy a vendar los ojos, vámonos al coche, tú confía en mí, no te preocupes, todo va a estar bien. Mira, en la cajuela ya no cabes como antes, pero así que en la parte del frente es más que suficiente, vámonos. ¿Cuántas se dejarían sorprender hoy por la tarde por su marido? Levanten la mano. Híjole, algunas casadas no levantaron la mano, Hay que venir a matrimonios, mis hermanos, para confiar más en la pareja. No falta quien dice: antes sí me dejaba, hoy no. La pregunta que yo te hago es: ¿por qué algunas dicen yo sí lo aceptaría y antes no? Si estamos hablando que es la misma propuesta hecha por la misma persona. La respuesta es muy obvia. No hay que ser erudito. Es más, puedes verme con cara de la que hacen los adolescentes en la secundaria de Jesse, ¿por qué ahora lo conozco y antes no? Ok. Mi siguiente pregunta es: ¿por qué ahora lo conoces y antes no? ¿Por qué hoy confías en él y antes no? Porque de aquella primera hipotética ocasión a este momento hubo muchos años en los que han pasado tiempo juntos, y hoy sabes quién es y que sería incapaz de dañarte, que te ama, que te cuida y que te quiere ver feliz, aunque a veces no lo logra y te hace enojar, pero que la motivación de su corazón es honesta. ¿Qué hubiera pasado si en estos años solo hubieran pasado tiempo yendo al cine a ver Barbie, viniendo a escuchar predicas a la iglesia, al boliche con los amigos, a puros lugares donde están ocupados en actividades o con personas? ¿Habrían llegado a conocerse de forma íntima? Hoy te das cuenta que para confiar en él no solo ha sido pasar tiempo juntos, ha sido pasar tiempo juntos en intimidad. Y que si no hay intimidad en una relación es imposible conocernos. Que a veces vamos y nos divertimos y compartimos actividades, pero que se requieren espacios para sentarnos a la mesa y vernos cara a cara y platicar, abrir nuestro corazón, a veces inclusive deshogarnos y hasta enojarnos, pero que solamente a través de esa convivencia honesta, sincera, transparente, diaria, tú puedes llegar a conocer y por ende a confiar en una persona. ¿Cuál es el gran problema y la tragedia más grande de la iglesia actual a nivel global? Que pasa mucho tiempo en conciertos escuchando a sus ídolos cantar de Dios, en congresos escuchando a conferencistas hablar de Dios, en muchos eventos públicos contándoles de Dios, pero no se sientan cara a cara con el maestro y no lo conocen. Y es que esto es muy sencillo. Es imposible confiar en alguien que no conoces. Y mientras la iglesia no conozca a Jesús, no tenga una relación con él, no camine en su presencia, en comunión y comunicación y bajo la dirección del Espíritu Santo, en oración y en la palabra, es imposible que lo conozca. Y mientras no lo conozca, seguirá siendo una iglesia dudosa, timorata, una iglesia desconfiada, rebelde. ¿Por qué? Porque no conoce a aquel que dice: confía en mí. Un grupo de discípulos abandona a Jesús. Jesús pregunta a los demás: ¿quieren ustedes también irse? Pedro responde: y aquí ni iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque nosotros hemos creído, Juan capítulo 6, y no solo creído, conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dice: yo he creído, pero luego dice: y conocido. Y sabías que esta palabra conocido es la palabra griega ginosko, que habla de un conocimiento íntimo. Por ejemplo, en Mateo y en Lucas 1, cuando dice que María no había conocido a José, no es que no sabía quién era, ya lo conocía, pero no habían tenido intimidad porque no estaban casados todavía. Es una palabra utilizada para describir un conocimiento no superficial, sino profundo, íntimo, intrínseco entre dos personas. Y ese es el que Pedro dice: yo tengo, y por eso creo en ti, porque llevo estos años caminando contigo, escuchándote, viéndote, y sé quién eres. No porque me lo contaron,
sino porque tú me lo has revelado. No basta que yo te cuente los domingos de Jesús. Híjole, se va a escuchar bien esto que te voy a decir. Hasta me van a regañar. Y si andas corriendo a la gente de la iglesia. Pero de nada sirve que yo te cuente de Jesús si tú no lo conoces personalmente. Entonces a la larga te darás cuenta que hasta perdiste el tiempo y que simplemente fue a aplazar una bomba de tiempo que tarde o temprano iba a detonar. Porque lo que yo te puedo contar de Él te puede ayudar a enfrentar algunas pruebas, pero algún día enfrentarás algo que solo podrás vencer si lo conoces íntimamente. Hay pruebas que mi esposa y yo no hubiéramos pasado si no hubiera una relación estrecha y nos conociéramos. Hay chismes que no habríamos sobrepasado si no nos hubiéramos conocido como nos conocemos. Va a haber adversidades y dardos de fuego donde la información que yo te di no será suficiente si tú no tuviste una relación con el Maestro. Solo cuando la novia lo conozca podrá cerrar sus ojos y decir: Dios, te has revelado tanto a mi vida y he visto en este tiempo tu abrazo, tu mano, tu consejo, tu perdón, tu amor, tu compañía, Señor, tu palabra. Te conozco tanto que no me voy a bajar de la barca. Aquí me voy a quedar en medio de la tormenta, porque creo como Pablo en lo que tú me estás diciendo, porque sé que tuyo soy y a ti te sirvo. Necesitas urgentemente corregir tu agenda de vida, es debido a muerte. No hablo que seas un religioso que se la pase en iglesia, porque como hace poco te lo dije, ni bíblico es. Pero Dios no puede ser una de las áreas más de tu vida, tiene que ser el centro de tu vida. Y en lo que tú hagas, hacerlo con Él. No estoy diciendo levántate mañana 4 horas antes a orar, porque será imposible de la noche para la mañana. Ya me pasé del tiempo, así que termino rápido con esto, 1 minuto. Tan sencillo como que mientras te levantas y te arreglas esa media hora, en vez de papalotear, lee un versículo y medítalo en tu corazón. Platícalo con Dios. Dios, habla mi vida. ¿Qué me quieres decir a través de esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo aplica esto a mi vida? Haz preguntas. Cuestiona en un sentido de querer aprender, no de pelear. Camino al trabajo, a donde sea. No importa si vas caminando en bici, en patinete, en camión. Cómprate unos audífonos. Escucha prédicas, escucha alabanzas. No puedes hacerlo, ve en tu mente orando con Dios. Ve platicando con Él en tu corazón. Hasta en la regadera, te vas a dormir. En vez de estar pensando tonterías, cierra los ojos y entrégale toda carga a Dios. Antier tenía unas cargas yo, presiones, preocupaciones. Me fui a acostar, se le empecé a entregar todo a Dios y al otro día ni me acordé que las tenía. A eso me refiero cuando hablo de caminar en comunión con Él. Tu vida en muchos rasgos, hay otros que evidentemente no, pero en muchas de tus actividades puedes seguir siendo la misma. No es de que renuncio al trabajo para irme a la sierra de misionero y dejo de comer para ponerme a orar todo ese tiempo. No, simplemente que en lo que hagas Dios esté presente y camines en comunión con Él. No sé si me tocó con ustedes ese mensaje. Si no, búsquelo ahí en internet. La diferencia entre la oración y la comunión y el poder de vivir en su presencia, donde la Biblia habla de todas estas cosas tan interesantes que les recomiendo mucho recordar para caminar permanentemente tomados de su mano. Y entonces le conoceremos, y cuando le conozcamos, no habrá preocupaciones. Vas a poder cerrar los ojos y decir: Señor, ¿a dónde quieres que vayamos hoy? Aunque el camino se sienta medio feo y haya curvas en la cajuela y escuche truenos a mi alrededor, yo aquí sigo en paz, porque tú vas al volante de mi vida y sé quién eres. El Dios que me ama tanto, que dio la vida de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para salvarme y para adoptarme como su hijo. ¿Cómo no había de confiar en un Dios tan bueno y tan grande como tú? Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Dios, reconozco que muchas veces he dudado, que mi falta de fe me ha llevado a ser rebelde,
albergar malos sentimientos, emociones, preocupaciones innecesarias que me han neutralizado bajo las mentiras del enemigo que he creído. Hoy te pido perdón, Señor, por haber practicado solo una religión sin comunión y haberme olvidado de mi relación contigo. Hoy, como Pedro, Señor, quiero restaurarla para algún día como él decir: no solo he creído, también he conocido. Hoy reconozco que te necesito, Señor, y haría espacios en mi día, en cada área de mi vida, para que tú estés presente. Quiero tener una relación personal contigo y conocerte de forma íntima, no por imposición, sino por necesidad, no por amenaza, sino por deseo. Hoy entiendo, Señor, que no es una manda, sino el más grande de los privilegios. Lo he desaprovechado y no lo quiero hacer más. Hoy renuncio a toda apatía en mi vida, a toda mentira del enemigo que he creído, Señor, a todo engaño, a toda trampa, a toda culpa. Y quiero, Señor, por medio de la fe, aprender a vivir en victoria, en la batalla diaria de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que así sea hecho, te lo pedimos. Amén y amén.